Esta revolución nos afirma la ideología de Copérnico, la cual se basaba en que la Tierra no se mantenía de manera fija en el centro del universo y todo giraba alrededor de ella, ya que ahora era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Así, Kant supera la idea presente en los empiristas, ya que su ideología es que en el sujeto se encuentran las estructuras que le permiten tener un conocimiento objetivo de la realidad. El sujeto tiene un esquema en la sensibilidad y en el entendimiento que posibilita el conocimiento que viene de los sentidos y la razón. Ahora, ¿qué pasaría si el sujeto no contara con este esquema? Sin este esquema, el sujeto no sería capaz de conocer nada y el sujeto dejaría de girar alrededor de los sentidos. Ahora, ellos giran alrededor del sujeto y del esquema determinado. La ideología de Kant es que existe una ciencia perfecta. Él analiza los juicios propios de la ciencia y como estos no tienen cabida dentro de la filosofía, ya que a Kant no le interesa saber qué es mejor que otro, mantiene la conciencia que ambos son necesarios para comprender la realidad, pero es imposible mezclarlos. Al contrario de Descartes y los empiristas, renuncia a la pretensión de hacer del quehacer filosófico una ciencia, porque no lo es. Existen 12 categorías a priori fundamentales en la física, las cuales son unidad, pluralidad, totalidad, realidad, negación, sustancia, accidente, causalidad, reciprocidad, posibilidad o imposibilidad, existencia y no existencia y necesidad o contingencia. Kant se refiere al sujeto activo como algo que no inventa, sino que su realidad se conoce por sí misma y el sujeto es capaz de captarla por medio de sus a priori. Al hablar de estos a priori, Kant se refería a ellos como humano muy humano de las cosas y por eso el concepto de Dios como algo que los humanos siempre quieren conocer, pero es imposible de hacerlo, ya que está más allá de los límites. Fenómeno versus noumeno. Fenómeno se refiere al objeto tal y como se nos aparece. Noumeno es el objeto en sí mismo, su esencia o ser. Por ejemplo, estás enfrente de una obra de arte. La obra como tal es el fenómeno, pero conocer por qué el autor lo hizo de esa manera, por qué te transmite sentimientos encontrados, eso es imposible conocerlo científicamente. Conocer la intencionalidad es algo que le compete a la filosofía, pero no a la ciencia. Un juicio analítico es aquel cuyo predicado está contenido en el sujeto. También, es un juicio explicativo pero no extensivo. No aporta o dice algo más de las cosas. Por ejemplo, Kant decía, todos los cuerpos son extensos. Y más ejemplos de son la sal es salada, los solteros son no casados, los triángulos tienen 3 ángulos, entre otros. Y en cambio los juicios sintéticos pueden ser de 2 tipos. Está el juicio sintético a posteriori y juicios sintéticos a priori. En los sintéticos el significado del concepto predicado no está incluido en el significado del concepto sujeto, por lo que estos añaden información, son extensivos. Como por ejemplo, Kant decía que todos los habitantes de la tribu X son bajos. Este juicio es sintético, porque la idea de lo bajo nunca la podríamos deducir analizando únicamente lo que significa un habitante de una tribu. Más ejemplos de son los perros son animales que las personas pueden o suelen tener en sus casas. Otro es el presidente es el hombre más importante del país, entre otros. Los juicios sintéticos a priori son juicios extensivos e informativos que no descansan en la experiencia sino en la pura razón. Son el conocimiento más excelente que nos cabe poseer. Es por esto que para Kant la ciencia tiene que estar constituida por juicios sintéticos a priori, pues de otra manera, con solo juicios analíticos, no habría modo de hacerla progresar y siempre estaríamos girando alrededor de lo mismo. Por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4. Este juicio ser sintético se apoya en la experiencia, ya que para obtener el 4 hay que proceder a unir las unidades, y al mismo tiempo es universal y necesario, es decir, no admite excepciones. Otro ejemplo, como la línea recta es la distancia más corta entre 2 puntos, es un juicio que se apoya en la experiencia y es sintético, universal y necesario, es decir, a priori, y no admite excepciones.